Mi hermana me pidió que no fuera al bautizo de su bebé, y luego me pidió pagar la fiesta 60 años cargando sobre mis hombros, y aún no logro entender a mi hermana Esperanza. Ayer por la mañana, mientras preparaba café de olla en la cocina de mi casa en Coyoacán, sonó el teléfono. Era ella, con esa voz que conozco desde hace décadas, la misma que usaba cuando éramos niñas, y quería pedirme algo que sabía que no me iba a gustar. Ana de la cocina, iluminando las macetas de geranios que tengo en el alféizar. La casa olía a canela y piloncillo, ese aroma que siempre me tranquiliza cuando las cosas se ponen difíciles. Pero esa mañana, ni siquiera el café más aromático del mundo podría haberme preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Esperanza vive en Las Lomas, en una de esas casas enormes con jardín y cochera para 3 coches. Dueño de una cadena de ferreterías que heredó de su padre, y ella nunca ha tenido que preocuparse por el dinero. Yo, en cambio, trabajé 35 años como maestra de primaria en una escuela pública de la colonia Roma Norte. Mi pensión apenas me alcanza para vivir con dignidad, pero nunca me he quejado. Siempre he creído que la felicidad no se mide por lo que tienes en la cuenta del banco. Estaba extraña, como cuando trataba de convencer a mamá de que no había sido ella quien rompió el jarrón de Talavera en la sala. Tenía esa mezcla de nerviosismo y determinación que me ponía en alerta desde que éramos adolescentes. Patricia, necesito hablar contigo sobre el bautizo de Sebastián. Sebastián es su nieto, el primer hijo de su hija Mariana, un bebé precioso de 4 meses que nació después de años de intentos fallidos y tratamientos de fertilidad. Por primera vez las fotos del pequeño. Sentí una ternura inmensa. Tiene los ojos grandes y expresivos de nuestra familia, esos mismos ojos que heredamos de la abuela Refugio. Durante semanas había estado esperando la invitación oficial al bautizo. En nuestra familia, los bautizos son eventos sagrados. No religiosa, sino por todo lo que representan. La unión familiar, la presentación del nuevo miembro ante Dios y ante la comunidad, la celebración de la vida y la continuidad de nuestras tradiciones. Recordaba vívidamente el bautizo de Mariana hace 30 años. Fue en la parroquia de San José, la misma iglesia donde nos casamos mis padres, y donde yo había soñado que algún día bautizaría a mis propios hijos. Claro que eso nunca pasó. A los 38, con un hombre bueno pero que murió de cáncer solo 5 años después. Nunca tuvimos hijos, y esa es una herida que nunca terminó de sanar completamente. Por eso los nietos de mis hermanas se volvieron tan importantes para mí. Mariana, la hija de Esperanza, prácticamente creció en mi casa. Cuando ella trabajaba o viajaba, yo era quien la cuidaba, quien la ayudaba con las tareas, quien le enseñaba a hacer tortillas y a bordar servilletas, hasta que se casó y se mudó a Polanco. El bautizo será el próximo sábado en la parroquia del Sagrado Corazón, continuó Esperanza, y yo esperé a que mencionara la hora y me preguntara si podía ayudar con algo. En su lugar, hubo un silencio incómodo que se alargó demasiado. ¿A qué hora?, pregunté, mientras revolvía el café distraídamente. Patricia, la cosa es que... Otra pausa larga. Mariana y Rodolfo han decidido que quieren una ceremonia muy íntima, solo para la familia más cercana. Algo frío se instaló en mi estómago. Familia más cercana. Yo soy su hermana, su única hermana. Somos solo nosotras dos desde que murieron nuestros padres hace 10 años. ¿Cómo podía no ser parte de la familia más cercana? No entiendo, Esperanza. Yo soy familia más cercana, dije, tratando de mantener la calma en mi voz. Sí, claro que sí, pero... pequeña, y con las restricciones y todo. Solo van a estar los padrinos, nosotros y los padres de Javier. Javier es el esposo de Mariana, un muchacho que trabaja en una empresa de seguros. Viene de una familia de clase media alta de la Colonia del Valle. Gente decente, pero siempre he sentido que me ven como la tía pobre, la hermana que no tuvo la suerte de casarse bien. El corazón me empezó a latir más rápido. Había asistido a decenas de bautizos de primos, sobrinos, hijos de amigos. Nunca, jamás, había escuchado de una familia que excluyera a los tíos de la ceremonia. Es más, tradicionalmente los tíos tienen un papel importante. Somos nosotros quienes ayudamos a elegir a los padrinos, quienes contribuimos con los gastos, quienes nos encargamos de que todo salga perfecto. Dije, y mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Estás diciéndome que no puedo ir al bautizo de mi sobrino nieto. No es que no puedas, Patricia. Es que, bueno, la verdad es que Mariana sintió que sería mejor así. Dice que últimamente has estado muy...
Crítica con sus decisiones. Crítica. Esa palabra me dolió más de lo que esperaba. Es cierto que no estuve de acuerdo con algunas cosas que hizo Mariana durante el embarazo. Se tomaron a Cancún cuando estaba de 6 meses, o la manera en que decoró el cuarto del bebé gastando una fortuna en muebles importados. Pero nunca dije nada directo. Solo hice comentarios como cualquier tía preocupada haría. ¿Crítica? ¿Por preocuparme por ella y por el bebé? Ya sabes cómo eres, Patricia. Siempre tienes una opinión sobre todo. Y Mariana está muy sensible después del parto. No quiere drama en un día tan especial. Drama. Como balde de agua fría. Yo nunca he sido dramática. Al contrario, siempre he sido la que pone paz en los conflictos familiares, la que media cuando hay problemas, la que se queda callada cuando debería hablar. Me senté en una de las sillas de la cocina, sintiendo repentinamente el peso de mis 60 años. Afuera, los niños del vecindario jugaban fútbol en la calle, y sus gritos alegres contrastaban brutalmente con la pesadez que se había instalado en mi pecho. ¿La fiesta?, pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Bueno, eso es otra cosa. Van a hacer una comida después en casa de Mariana. Nada muy elaborado, pero ya sabes cómo son estas cosas. Los gastos se acumulan, y con todo lo que han gastado en el bebé, ahí estaba, el verdadero motivo de la llamada. No era solo para decirme que no era bienvenida en la ceremonia religiosa, era para pedirme dinero para la celebración, a la que tampoco estaba invitada. ¿Una fiesta a la que no puedo ir? No es así, Patricia. Es una contribución familiar. Todos estamos cooperando. Rodolfo ya puso su parte, los padres de Javier también. Solo faltarías tú. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Todos están cooperando, pero yo soy la única que no puede estar presente. Soy lo suficientemente familia para pagar, pero no lo suficientemente cercana para asistir. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, especialmente rojos bajo el sol de la mañana, y pensé en todas las veces que había cuidado esas plantas, regándolas con paciencia, podándolas cuando era necesario, protegiéndolas del frío en invierno. Así había cuidado yo a mi familia durante todos estos años. ¿Cuánto necesitas?, pregunté, porque a pesar de todo, a pesar del dolor y la humillación, seguía siendo la hermana que siempre dice que sí. Bueno, estábamos pensando en unos 15,000 pesos. Las flores, el pastel, ya sabes, 15,000 pesos. Eso representaba casi la mitad de mi pensión mensual. Dinero que había estado ahorrando para arreglar el techo de mi casa, que lleva meses goteando cada vez que llueve. Dinero que me había costado años juntar, peso por peso, sacrificando pequeños gustos y comodidades. Dame unos días para organizarme, le dije, aunque sabía que iba a terminar dándole el dinero. Siempre terminaba cediendo con esperanza. Sabía que podía contar contigo. Eres la mejor hermana del mundo. La mejor hermana del mundo. Una que es lo suficientemente buena para pagar las cuentas, pero no para estar presente en los momentos importantes. Una que es lo suficientemente familia cuando se necesita dinero, pero demasiado crítica cuando se trata de celebrar. Después de colgar, me quedé parada en la cocina durante un largo rato, completamente, y el sol había cambiado de posición, dejando la habitación en una penumbra que parecía reflejar perfectamente mi estado de ánimo. Pensé en mi infancia con esperanza. Éramos inseparables entonces. Ella, 2 años menor, siempre me siguió a todos lados. Yo la defendía de los niños del barrio que se burlaban de sus dientes chuecos, y ella me defendía cuando las maestras me regañaban por ser demasiado callada. En el cuarto que daba al patio de la casa de nuestros padres en la colonia Doctores. Recordé la Navidad de 1975, cuando tenía apenas 10 años, y Esperanza 8. Papá había perdido el trabajo en la fábrica textil, y mamá trabajaba limpiando casas para llegar a fin de mes. Pero yo había ahorrado las monedas que me daban los vecinos por barrer sus patios, y le compré a Esperanza una muñeca pequeña de plástico en el mercado de San Juan. Su cara de felicidad cuando desarrolló ese regalo mal envuelto en papel periódico fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar, y me prometió que siempre íbamos a ser las mejores hermanas del mundo. ¿En qué momento nos convertimos en esta versión torcida de nosotras mismas, donde yo soy la que da y ella la que recibe, donde yo soy la que se queda en silencio y ella la que decide? El teléfono sonó de nuevo, interrumpiendo mis recuerdos. Era mi vecina Carmen.
una mujer de mi edad que se había convertido en mi confidente durante los últimos años. Desde hace 15 años, y hemos compartido tardes enteras tomando café y hablando de nuestras familias, de nuestros problemas, de la vida en general. Patty, ¿cómo estás? Te oí hablando por teléfono y parecías alterada. Las casas en Coyoacán están muy pegadas unas a otras, y Carmen tiene la costumbre de estar atenta a todo lo que pasa en el vecindario. Pero no lo hace por chismosa, sino porque genuinamente se preocupa por todos nosotros. Acabo de hablar con Esperanza, le dije, y aunque no tenía ganas de repetir toda la historia, sabía que necesitaba desahogarme con alguien. Ven para acá, te hago un té de manzanilla y me cuentas todo. Carmen vive sola desde que murió su esposo hace 5 años. Tiene 3 hijos que viven en Estados Unidos y que la visitan una vez al año, por Navidad. A diferencia de mí, ella parece haber encontrado paz en su soledad, incienso y flores frescas, y tiene una manera de escuchar que hace que cualquier problema parezca menos grave. Caminé los 20 metros que separan mi casa de la suya, pasando por el jardincito que tiene en el frente, lleno de bugambilias moradas que se derraman sobre la barda. Su sala es pequeña pero acogedora, con un sofá de tela floreada que ha visto mejores días pero que sigue siendo cómodo, y paredes llenas de fotografías de su familia. Ella preparaba el té en su cocina diminuta. Le conté sobre la llamada de Esperanza, sobre el bautizo al que no podía ir, sobre los 15,000 pesos que me pedía para una fiesta a la que no estaba invitada. Le conté sobre la sensación de ser utilizada, de ser vista como un cajero automático con pies. Carmen me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpir hasta que terminé de hablar, con las 2 tazas humeantes, y me miró directamente a los ojos. ¿Y qué vas a hacer? Esa era la pregunta que había estado evitando hacerme desde que colgué el teléfono con Esperanza. ¿Qué iba a hacer? La respuesta obvia era la de siempre: dar el dinero, quedarme callada, tragarse la humillación y seguir adelante como si nada hubiera pasado. No lo sé, admití, y fue la primera vez en mucho tiempo que dije esas palabras en voz alta. ¿Tú crees que Esperanza habría hecho lo mismo por ti? La pregunta me dolió porque conocía la respuesta. No, Esperanza nunca habría hecho lo mismo por mí. Cuando mi esposo estuvo enfermo y necesitaba dinero para los medicamentos que no cubría el seguro social, ella me prestó 5,000 pesos que me tardé 2 años en pagarle, con intereses, a la escuela por los recortes presupuestarios, y pasé 6 meses sin ingresos. Ella me regaló despensas como si fuera un acto de caridad, no de hermandad. Es mi hermana, dije, como si eso explicara todo. Y tú eres la suya, pero eso no significa que tengas que permitir que te trate así. Carmen tenía razón, pero toda una vida de ceder, de ser la hermana mayor responsable, de mantener la paz familiar a costa de mi propia dignidad, no se cambia de un día para otro. Me quedé despierta en mi cama, escuchando los ruidos nocturnos del barrio, los perros ladrando a lo lejos, el rumor del tráfico en la avenida Universidad, el sonido ocasional de algún vecino llegando tarde del trabajo. Mi cuarto está en la parte de atrás de la casa, y desde la ventana puedo ver el pequeño jardín que he ido armando con los años. He cuidado con tanto amor, los rosales que planté cuando me jubilé, las hierbas de olor que uso para cocinar, el pequeño limonero que me da frutos casi todo el año. Cada planta tiene su historia, su lugar específico, su razón de ser en ese pequeño espacio que es completamente mío. Pensé en Sebastián, el bebé al que no podría ver bautizar. Mariana con un vestido elegante, probablemente comprado en alguna boutique cara de Polanco. Javier con un traje nuevo. Esperanza y Rodolfo sonriendo orgullosos. Los padrinos cargando al niño vestido con el ropón bautismal que seguramente costó más que mi renta mensual. ¿Quién se encargaría de que hubiera suficientes flores en el altar? ¿Quién estaría pendiente de los detalles pequeños pero importantes que hacen que una ceremonia sea perfecta? Tradicionalmente, esas eran tareas que recaían en las tías. Pero yo no estaría ahí. La madrugada me encontró todavía despierta, con una decisión tomando forma en mi mente. No era una decisión fácil, ni una que me hiciera sentir bien conmigo misma. Muchos años, era una decisión que tomaba por mí, no para complacer a otros. A las 7 de la mañana, cuando ya había claridad suficiente, me levanté y preparé café. Esta vez no fue el café de olla aromático de siempre, sino un café simple, negro, como mi estado de ánimo. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta y un bolígrafo, y comencé a escribir. Primero hice cuentas, mi pensión mensual,
28,000 pesos. Renta. Aunque la casa es mía, pago predial y mantenimiento, luz, gas, teléfono, supermercado. Lo que sobra para emergencias y pequeños gustos. Unos 5,000 pesos al mes, cuando bien me va. Los 15,000 pesos que me pedía Esperanza representaban 3 meses de ese dinero extra. 3 meses de no poder comprar un libro, de no poder invitar a Carmen a comer a un restaurante, de no poder darme el lujo de un taxi cuando llueve mucho y no quiero caminar hasta la parada del camión. Estaba el principio. ¿Hasta cuándo iba a seguir siendo la hermana que da sin recibir, que calla sin ser escuchada, que acepta sin ser respetada? Escribí una carta. No una carta larga y dramática, sino una carta breve y directa. En ella le decía a Esperanza que no podía contribuir económicamente a una celebración a la que no estaba invitada, que entendía que querían una ceremonia íntima, pero que no entendía por qué eso no incluía a la única hermana que tenía. Años de vida, había aprendido que el amor y el respeto no se pueden comprar, y que ya no estaba dispuesta a intentarlo. Terminé la carta deseándoles lo mejor para el bautizo de Sebastián, y asegurándole que siempre estaría disponible para Mariana y el bebé, cuando realmente me necesitaran, no solo cuando necesitaran mi dinero. Releer la carta me causó una mezcla extraña de miedo y liberación. Enviarla significaría un conflicto familiar, posiblemente el fin de mi relación con Esperanza tal como la conocía. Liberación porque por primera vez en mucho tiempo estaba poniendo límites. Estaba eligiendo mi propia dignidad por encima de la paz familiar. Esa mañana, en lugar de ir al banco a sacar los 15,000 pesos como había planeado, fui al correo y envié la carta. Luego caminé hasta el mercado de Coyoacán y me compré flores frescas para mi casa, que siempre me han gustado porque me recuerdan a los amaneceres. Al llegar a casa, arreglé las flores en un jarrón que había heredado de mi madre y las puse en el centro de la mesa del comedor. La casa se veía diferente con esas flores ahí, más viva, más alegre, como si hubiera recuperado algo que había perdido sin darme cuenta. El sábado del bautizo llegó más rápido de lo que esperaba, como siempre, pero en lugar de la ansiedad que había estado sintiendo toda la semana, sentí una extraña calma. Era el primer sábado en años que no tenía que preocuparme por estar en algún evento familiar, por llegar a tiempo, por comportarme de cierta manera, por cumplir con expectativas que otros habían puesto sobre mí. Decidí dedicar el día a mí misma. Huevos revueltos con tomate y chile, frijoles refritos, tortillas calientes, café de olla con canela. No porque fuera un día especial, sino porque merecía tratarme bien cualquier día. Después del desayuno, me puse mi vestido azul favorito, el que había comprado para el cumpleaños de Mariana el año pasado, pero que nunca había vuelto a usar. Me arreglé el cabello, me puse un poco de maquillaje y salí a caminar por el barrio. Tiene una energía especial. Las familias salen a pasear por el centro, los niños juegan en los jardincitos, los vendedores ofrecen sus productos con voces alegres. Caminé hasta la casa de Frida Kahlo, aunque no entré porque había demasiada gente, y luego hasta el jardín centenario, donde me senté en una banca a ver pasar la vida. Eran casi las 3 de la tarde cuando vi a camioneta azul de Esperanza estacionarse frente a mi casa. La pude ver su cara de enojo mientras bajaba del vehículo, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Llevaba puesto un vestido rosa pálido que reconocí inmediatamente, el mismo que había usado en la boda de Mariana hace 3 años. Sus zapatos de tacón resonaron contra el pavimento irregular de mi calle, mientras caminaba hacia mi puerta con pasos decididos y furiosos. No me sorprendió verla, esta visita desde que envié la carta el martes pasado. Lo que sí me sorprendió fue lo tranquila que me sentía. Generalmente, cuando Esperanza venía molesta, yo ya estaba nerviosa antes de que tocara la puerta, con el estómago revuelto y las manos sudorosas, preparándome mentalmente para ceder en cualquier cosa que hubiera causado su disgusto. Esta vez fue completamente diferente. Plantas del jardín trasero con la calma de quien ha tomado una decisión definitiva. Me lavé las manos con cuidado, me sequé en el delantal bordado que había hecho años atrás, y fui a abrir la puerta sin prisa. Sus primeras palabras fueron exactamente lo que esperaba, cargadas de esa indignación que conocía desde la infancia, esa manera particular que tenía de hacer que sus problemas sonaran como tragedias universales. Un huracán contenido, con los brazos cruzados y esa expresión que usaba cuando estaba segura de que tenía la razón moral de su lado. Llevaba su bolsa de piel cara colgada del hombro,
esa que había presumido durante meses cuando la compró, y que ahora apretaba contra su cuerpo como si fuera un escudo. Hasta la sala, observando cómo se quedaba parada en el centro del espacio, rehusándose a sentarse como si hacerlo fuera admitir que esta conversación iba a durar más de 5 minutos. Sus ojos, del mismo café claro que los míos, brillaban con una mezcla de indignación y algo que no pude identificar completamente al principio. Después me di cuenta de que era miedo. Vez en 60 años, su hermana menor no fuera a ceder inmediatamente ante sus reclamos. Me senté en mi sillón favorito, el que está junto a la ventana desde donde puedo ver el jardín de don Aurelio, y desde esa posición la observé mientras ella se paseaba por mi sala como un animal enjaulado. Afuera, la vida del barrio seguía su curso normal. Calle. Las señoras barrían sus banquetas. Don Aurelio regaba sus plantas como hacía todas las tardes a esta hora. El mundo continuaba girando, ajeno al drama que se desarrollaba en mi pequeña sala de estar. La acusación vino inmediatamente, envuelta en esa voz que subía y bajaba de tono, según la intensidad de su molestia. Me hablaba de cartas feas, de familias dejadas en ridículo, de nueras recién paridas que habían llorado por mi culpa, cuidadosamente elegida para hacerme sentir culpable, para activar todos esos resortes emocionales que había estado presionando durante décadas, para conseguir que yo hiciera lo que ella quería. Pero esta vez algo había cambiado dentro de mí. Las palabras llegaban a mis oídos, las procesaba, las entendía, pero no penetraban hasta ese lugar donde siempre habían causado dolor y dudas sobre mí misma. He hallado una armadura invisible, construida con años de pequeñas humillaciones, de necesidades ignoradas, de sentimientos minimizados. Una armadura que finalmente me protegía de la manipulación emocional que había aceptado como normal durante toda mi vida adulta. Esperanza finalmente se sentó, pero en el borde del sofá, con la postura de alguien que está lista para salir corriendo en cualquier momento. El sol que llevaba puestos, a pesar de estar dentro de la casa, y pude ver que tenía los ojos rojos e hinchados. Había estado llorando ella también, lo cual me sorprendió. En todos nuestros conflictos anteriores, yo era siempre la que terminaba llorando mientras ella mantenía su compostura y su aire de superioridad moral. Sus explicaciones comenzaron de manera predecible. La iglesia pequeña, las restricciones, la ceremonia íntima. Estaban huecas incluso mientras las decía, como si ella misma supiera que no eran convincentes, pero las dijera por costumbre, porque siempre habían funcionado antes. Yo la escuchaba en silencio, sin interrumpir, dejando que se enredara en sus propias contradicciones. Cuando mencioné el tamaño real de la iglesia, algo cambió en su expresión. Se resquebrajó ligeramente, y por un momento pude ver a la niña que había sido, la que sabía que había hecho algo malo, pero todavía esperaba poder convencer a todos de que tenía razón. Comenzó a jugar con la correa de su bolsa, un gesto nervioso que recordaba de nuestra infancia, cuando papá la regañaba por romper algo o por no hacer la tarea. La verdad salió finalmente, envuelta en justificaciones y excusas, pero verdad al fin. Mariana siendo sensible después del parto. No era la iglesia pequeña ni las restricciones sanitarias. Era el yerno que no me quería ahí, que consideraba que mi presencia era incómoda, que mi cara de supuesta desaprobación arruinaría su día perfecto. Cara de desaprobación. Las palabras resonaron en mi mente mientras trataba de recordar las últimas interacciones que había tenido con Javier y Mariana. Él había pasado toda la velada hablando por teléfono de trabajo, ignorando completamente las conversaciones familiares. El cumpleaños de Mariana donde llegaron 2 horas tarde sin avisar, dejando que toda la comida se enfriara mientras esperábamos. La baby shower donde gastaron una fortuna en decoración importada, pero se les olvidó agradecer a las personas que habían llevado regalos hechos con cariño. Probablemente sí había puesto cara de desaprobación, como personas, sino porque me dolía profundamente ver cómo Mariana, que había sido una niña tan considerada y cariñosa, se había transformado en alguien tan enfocado en las apariencias y tan desatento a los sentimientos de otros. He ido a hacer tortillas en mi cocina, que me había ayudado a bordar servilletas durante tardes enteras, que solía abrazarme y decirme que era su tía favorita, había desaparecido gradualmente, reemplazada por una mujer que medía todo en términos de estatus y conveniencia social. Cuando Esperanza finalmente admitió que a veces me consideraba demasiado crítica,
sentí una mezcla extraña de validación y tristeza. Confirmaba que mi percepción de la situación no había sido incorrecta, que realmente me habían estado excluyendo gradualmente de las decisiones familiares importantes. Tristeza, porque me di cuenta de que habían interpretado mi preocupación genuina como crítica destructiva, mi amor como interferencia, mi deseo de estar cerca como una molestia que había que tolerar. Y caminé hacia la cocina, necesitando mover las manos y hacer algo productivo mientras procesaba la conversación. Poner agua a hervir, sacar las tazas del gabinete, organizar todo en la charola de porcelana que había heredado de nuestra madre. Estos rituales domésticos siempre me habían calmado, me conectaban con algo sólido y real cuando todo lo demás parecía estar tambaleándose. La cocina, y se quedó parada en el umbral, observando mis movimientos con una atención que me resultó extraña. Era como si estuviera viendo mi rutina diaria por primera vez, como si nunca hubiera notado realmente cómo organizaba mi vida, cuáles eran mis pequeños rituales de supervivencia y bienestar. Juegos de la infancia, sobre esos días en el patio de la casa de nuestros padres cuando jugábamos a la casita, y ella siempre insistía en ser la mamá, mientras yo terminaba siendo la abuela regañona. No era nostalgia lo que me motivaba a hacer esa pregunta, sino la necesidad de hacerle ver que los patrones que estábamos viviendo ahora tenían raíces muy profundas, establecido roles que habían continuado hasta la edad adulta sin que ninguna de las dos los cuestionara realmente. Su respuesta fue predecible, minimizando la conexión entre el pasado y el presente, tratando de mantener la conversación en el terreno seguro de los reclamos inmediatos, en lugar de adentrarse en el territorio más peligroso del análisis de nuestra relación a largo plazo, dispuesta a permitir que se escapara tan fácilmente del examen de conciencia que esta situación requería. El agua había empezado a hervir, pero ninguna de las dos prestaba realmente atención al silbido de la tetera. Estábamos demasiado absortas en esta danza verbal que habíamos estado evitando durante años, este ajuste de cuentas que había sido inevitable desde que decidí enviar esa carta y romper el ciclo de aceptación silenciosa que había caracterizado nuestra relación. Sola vez en los últimos 10 años en que hubiera hecho algo por mí sin que yo se lo pidiera primero. Era una pregunta cruel pero necesaria, diseñada para obligarla a confrontar la naturaleza unidireccional de nuestra relación. Esperanza abrió la boca para responder inmediatamente, con esa seguridad automática que siempre había tenido, pero luego se detuvo, buscando ejemplos que evidentemente no podía encontrar. Su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. En el umbral de mi cocina, con la boca ligeramente abierta, como un pez fuera del agua, mientras su mente rebuscaba desesperadamente algún recuerdo que pudiera contradecir mi acusación. Segundos que se sintieron como horas, hasta que finalmente cerró la boca y bajó la mirada, admitiendo sin palabras que tenía razón. Su defensa, cuando finalmente llegó, fue débil, y sabía que lo era. Que había estado ahí cuando la había necesitado, ignoraba completamente el punto central de mi queja. Por supuesto que había estado ahí cuando la necesité, pero siempre como resultado de una petición específica de mi parte, nunca como resultado de su propia iniciativa o consideración espontánea. Apagué la estufa y serví el té en las 2 tazas, aunque ya ninguna de las dos tenía ganas de tomarlo. Una necesidad, algo que hacer con las manos mientras navegábamos por esta conversación que había estado posponiendo durante décadas. El vapor subía de las tazas, creando pequeñas nubes que se desvanecían rápidamente en el aire tibio de la cocina. Su excusa de que yo nunca pedía ayuda me irritó más de lo que esperaba. Aprendido a no pedir ayuda, pero ¿por qué había aprendido eso? Porque cada vez que lo había hecho en el pasado, la ayuda había venido acompañada de recordatorios constantes del favor recibido, de comentarios sutiles sobre mi incapacidad para manejar las cosas por mi cuenta, de una sensación persistente de estar en deuda que duraba meses o años. Roberto, mi esposo, en mi vida cuando ya había aceptado que probablemente me quedaría soltera para siempre, y que me había dado 5 años de felicidad auténtica antes de que el cáncer se lo llevara de manera brutal e inesperada. Esperanza nunca lo había apreciado realmente. Siempre había encontrado maneras sutiles de criticarlo, de sugerir que yo merecía algo mejor, alguien más educado, más próspero, más sofisticado. Era que Roberto era exactamente lo que yo necesitaba. Era amable sin esfuerzo, considerado por naturaleza, trabajador por principio. Me trataba como si fuera la mujer más hermosa e interesante del mundo,
a pesar de que ya tenía 40 años y líneas de expresión alrededor de los ojos. Las mañanas, sin que se lo pidiera, me masajeaba los pies cuando llegaba cansada de enseñar en la escuela. Me abrazaba por las noches como si fuera un tesoro frágil que podía desaparecer en cualquier momento. Durante su enfermedad, Esperanza había cumplido con las visitas obligatorias al hospital, pero siempre con la actitud de alguien que está haciendo un deber desagradable. Compradas en el camino, se quedaba exactamente el tiempo mínimo socialmente aceptable. Hacía las preguntas apropiadas, pero sin verdadero interés en las respuestas. Nunca se ofreció a acompañarme a las citas médicas interminables. Nunca se quedó conmigo durante las noches más difíciles cuando el miedo me impedía dormir. Nunca me preguntó si necesitaba que alguien simplemente estuviera ahí para escuchar mis preocupaciones. Cuando el papeleo del seguro social se estaba tardando una eternidad y necesité dinero para gastos básicos como comida y medicinas para mi propia salud, que se había deteriorado por el estrés, ella me prestó 5,000 pesos, pero cada encuentro familiar subsecuente incluía recordatorios sutiles de su generosidad. Claro que estaba todo. Reflexiones sobre lo difícil que era ayudar a otros cuando uno tenía sus propias responsabilidades financieras, menciones casuales de otros gastos que había tenido que posponer para poder ayudarme. Nunca me cobró intereses monetarios, eso era cierto, pero me cobró algo mucho más valioso y doloroso. Me cobró mi dignidad, mi sensación de autonomía, mi derecho a recibir ayuda sin sentirme como una carga permanente. Se había vuelto más pesado con el tiempo. No por el dinero en sí, sino por la manera en que había sido usado para recordarme constantemente mi lugar en la jerarquía familiar. Cuando finalmente verbalicé esto, cuando le dije que me había cobrado mi dignidad, ambas nos quedamos en silencio absoluto. Era la primera vez en nuestra vida adulta que había sido tan directa, tan cruda sobre lo que realmente había estado sucediendo entre nosotras durante todos estos años. Suspendidas en el aire de la cocina, como una acusación que no podía ser retirada o suavizada, Esperanza se limpió los ojos con el dorso de la mano, corriendo el rímel que se había aplicado cuidadosamente esa mañana para el bautizo de su nieto. Por primera vez desde que había llegado, parecía genuinamente afectada por algo que había dicho, como si finalmente estuviera procesando el impacto real de sus acciones, en lugar de simplemente defenderse de mis acusaciones. El día que me sentía así, fue seguida inmediatamente por mi respuesta de que nunca me había preguntado cómo me sentía. Era un intercambio simple pero devastador, que ponía al descubierto la naturaleza fundamentalmente desequilibrada de nuestra comunicación. Siempre había espacio y tiempo para sus problemas, sus celebraciones, sus decisiones importantes. Nunca había habido espacio equivalente para los míos. En una de las sillas de la cocina, admitiendo físicamente que esta conversación iba a durar mucho más de lo que había planeado cuando llegó con su indignación preparada y sus justificaciones ensayadas. Se veía pequeña ahí, a pesar del vestido caro y los accesorios elegantes. Se veía vulnerable de una manera que no había visto desde que éramos niñas, y ella venía a buscar consuelo cuando papá llegaba borracho y mamá se encerraba en su cuarto a llorar. La maliciosa era predecible, y probablemente hasta cierta. Nunca había sido cruel de manera deliberada. Nunca había planeado conscientemente hacerme sentir menos valorada. Pero como le expliqué, la intención no siempre es lo que importa cuando se trata del daño causado. A veces el resultado es más significativo que las motivaciones originales. La pregunta sobre si íbamos a seguir siendo hermanas me dolió de manera inesperada. Sentimiento acumulado. A pesar de años de sentirme poco valorada y tomada por sentada, Esperanza seguía siendo mi única hermana, la única familia que me quedaba desde que murieron nuestros padres hace una década. Era la única persona en el mundo que compartía mis recuerdos más tempranos, que sabía exactamente cómo me gustaba el café, que recordaba las canciones que cantaba mamá mientras limpiaba la casa los sábados por la mañana. Íbamos a ser hermanas, pero que ya no podía seguir siendo la hermana que decía sí a todo, sin importar cómo me trataran. Estaba estableciendo el territorio para una relación completamente nueva. Una relación donde yo tenía voz y voto, donde mis sentimientos importaban, donde podía establecer límites sin sentirme culpable por ello. El día que hiciera, era la primera vez en décadas que me había dado la oportunidad de articular mis necesidades, en lugar de simplemente reaccionar a las suyas. Respeto, consulta antes de tomar decisiones que me afectaran, dejar de verme como alguien de quien se podía disponer según su conveniencia.
Eran peticiones simples, pero revolucionarias en el contexto de nuestra relación histórica. Reconocer que me había visto de esa manera fue seguida por mi recordatorio concreto de que me había pedido pagar una fiesta a la que no podía asistir. Era evidencia irrefutable, un ejemplo tan claro de lo que estaba describiendo que no podía ser racionalizado o explicado de otra manera. El silencio que siguió fue diferente de los anteriores, o de la confrontación, sino algo más reflexivo, como si finalmente estuviera procesando realmente lo que le estaba diciendo en lugar de simplemente preparar su próxima defensa. Era el silencio de alguien que comienza a ver una situación familiar desde una perspectiva completamente nueva. Cuando mencionó que el bautizo ya había pasado, sentí una punzada extraña de tristeza y alivio mezclados. He perdido la oportunidad de ver a Sebastián en ese momento importante de su vida, de ser parte de una tradición familiar que había valorado desde la infancia. Alivio porque ya no tenía que lidiar con la ansiedad de decidir si ir o no ir, de enfrentar las miradas y los comentarios sutiles de otros miembros de la familia. Su descripción de la ceremonia fue cuidadosamente neutral, probablemente tratando de no hacerme sentir peor por haberme perdido la experiencia. Portado bien. El padre González que había hecho una ceremonia bonita, la comida posterior en casa de Mariana. Todo sonaba exactamente como había imaginado, perfecto en la superficie, lleno de los detalles correctos y las personas apropiadas. Cuando mencionó que todos habían preguntado por mí, sentí una satisfacción amarga. Por supuesto que habían preguntado. Había creado exactamente el tipo de situación incómoda que habían estado tratando de evitar al excluirme en primer lugar. La tía que siempre estaba presente en las celebraciones familiares, que siempre contribuía con dinero y esfuerzo, que siempre se podía contar que estaría ahí, había estado conspicuamente ausente. Su pregunta sobre si podríamos intentar arreglar las cosas llegó como una sorpresa. Había estado esperando que me pidiera disculpas directamente, que reconociera específicamente cómo habían estado mal, que me suplicara perdón. En lugar de eso, me estaba pidiendo que trabajáramos juntas para reparar algo que estaba roto, como si fuera responsabilidad compartida, en lugar de consecuencia directa de sus decisiones. Cuando le pregunté qué significaba arreglar las cosas para ella, su respuesta reveló exactamente lo que había temido. Las cosas antes, al status quo, donde yo cedía constantemente, y ella nunca tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Era la solución más fácil para ella, pero también la que garantizaba que el mismo problema volvería a surgir en el futuro. Mi insistencia en que no quería volver a como eran las cosas antes la dejó claramente confundida. Culpa superficial y una promesa vaga de ser más considerada en el futuro serían suficientes para restaurar la armonía familiar. No había anticipado que yo pudiera querer cambios fundamentales en la dinámica de nuestra relación. Su admisión final de que había estado mal en todo fue las palabras que había estado esperando escuchar durante años, pero también fue dolorosa, porque confirmaba que toda mi percepción de la situación había sido correcta. Ni mi sensibilidad exagerada. Realmente me habían tratado como menos importante que otros miembros de la familia. Realmente habían abusado de mi disposición a ayudar. Realmente habían tomado mi amor y lealtad como algo garantizado que no requería reciprocidad. Cuando le dije que la perdonaba, pero que el perdón no significaba que las cosas iban a volver a ser exactamente iguales, estaba estableciendo un nuevo paradigma para nuestra relación. Límites claros. Reconciliación condicionada a cambios reales de comportamiento. Amor expresado a través de respeto mutuo en lugar de sacrificio unilateral. Las reglas que establecí eran simples, pero representaban una revolución completa en nuestra dinámica familiar. Respeto mutuo significaba que mis opiniones y sentimientos tenían el mismo peso que los suyos. Consideración significaba pensar en cómo sus decisiones me afectarían antes de tomarlas. Significaba hablar directamente sobre problemas en lugar de esperar que yo adivinara lo que estaba mal o que simplemente aceptara decisiones que ya habían sido tomadas sin mi input. Mi declaración de que ya no iba a decir sí a cosas que no quería hacer solo para mantener la paz fue quizás la parte más radical de todo lo que había dicho. Completa del rol que había jugado durante décadas. Una renuncia al martyrdom que había definido mi identidad dentro de la familia. El tema de Sebastián surgió naturalmente de esta conversación sobre nuevas reglas y expectativas. Quería ser parte de su vida. Quería conocerlo y amarlo como había amado a Mariana cuando era pequeña. Su tía abuela,
no como la cuidadora de emergencia gratuita o la solución conveniente a los problemas de horario de sus padres. Cuando Esperanza mencionó que Mariana había estado preguntando si podía cuidarlo de vez en cuando, inmediatamente reconocí el patrón familiar, la petición disfrazada de invitación, la manera sutil de reclutarme para un servicio, sin realmente reconocer mi valor, más allá de mi utilidad práctica. Tipo de situación que las nuevas reglas estaban diseñadas a prevenir. Mi condición de que me pidieran cuidar a Sebastián como un favor genuino, no como algo que daban por sentado, fue recibida con sorpresa por Esperanza. Era claro que nunca había considerado que la diferencia entre estas dos aproximaciones fuera significativa. Para ella, el resultado final era el mismo. Yo cuidaría al bebé cuando fuera necesario. La diferencia era fundamental y definía si mi contribución era valorada o simplemente explotada. Su admisión de que Mariana también se había equivocado fue importante porque reconocía que esto no era solo un problema entre hermanas, sino un patrón familiar más amplio que incluía a la siguiente generación. De observar nuestra relación, que era aceptable tratar a ciertos miembros de la familia como recursos disponibles, en lugar de como personas con sus propios derechos y sentimientos. Cuando le dije que no quería que Mariana se sintiera obligada a disculparse, sino que lo hiciera porque realmente entendía que había estado mal, estaba insistiendo en autenticidad en lugar de mera cortesía social. Disculpas vacías en mi vida, suficientes gestos superficiales diseñados para restaurar la paz sin abordar los problemas subyacentes. El sol de la tarde había empezado a declinar mientras hablábamos, llenando la cocina de esa luz dorada que siempre me calmaba. Los sonidos del barrio continuaban, niños jugando, madres llamándolos para la cena, el rumor constante de la vida urbana que proporcionaba un trasfondo reconfortante a esta conversación que estaba cambiando fundamentalmente mi vida. Mi invitación a que se quedara a cenar fue la primera acción genuinamente cariñosa que había sentido ganas de hacer desde que había llegado. Ni un gesto automático de hospitalidad, sino un deseo real de compartir algo agradable con mi hermana, ahora que habíamos empezado a limpiar el aire entre nosotras. Mientras preparaba las quesadillas, Esperanza se quedó sentada en la mesa de la cocina, observando mis movimientos, con una atención que no había visto en años, descubriendo aspectos de mi vida que había estado ignorando, como si estuviera viendo por primera vez la casa donde vivía, los pequeños rituales que llenaban mis días, la persona que era cuando no estaba cumpliendo el rol de hermana servicial. Nuestras bromas sobre las tortillas que hacíamos cuando éramos niñas trajeron de vuelta por un momento a las personas que habíamos sido antes de que los resentimientos y los malentendidos se acumularan entre nosotras. De mis tortillas perfectamente redondas pero supuestamente aburridas, yo recordándole sus creaciones chuecas pero llenas de personalidad. Era un momento de ligereza genuina en medio de una tarde muy seria. Cenamos en el comedor con las rosas amarillas que había comprado como centro de mesa, hablando de cosas simples y cotidianas por primera vez en mucho tiempo. El clima, los vecinos, los cambios en el barrio, hermanas que se quieren, sin la tensión subyacente que había caracterizado nuestros encuentros durante años. Cuando Esperanza me ayudó a lavar los platos, un gesto que no había hecho en mi casa desde que éramos adolescentes, sentí que algo fundamental había cambiado entre nosotras. Trabajamos en silencio cómodo, el tipo de silencio que existe entre personas que se conocen desde siempre y no necesitan llenar cada momento con palabras. Ha sido una mala hermana todos estos años, fue seguida por mi corrección. No había sido mala, había sido descuidada. Era una distinción importante, porque sugería la posibilidad de cambio. Una hermana mala lo era por elección deliberada. Una hermana descuidada simplemente no se había dado cuenta del daño que estaba causando. Su pregunta sobre si podía cambiar demostró una vulnerabilidad genuina que no había visto en años, manipulativa que a veces usaba para conseguir lo que quería, sino la vulnerabilidad real de alguien que se había dado cuenta de que había estado lastimando a una persona que amaba sin siquiera ser consciente de ello. Mi respuesta, de que ya había empezado a cambiar simplemente por reconocer el problema y preguntar qué necesitaba de ella, fue honesta, pero también alentadora. El comportamiento que habían existido durante décadas no era algo que fuera a suceder de la noche a la mañana, pero el primer paso, el reconocimiento del problema, ya había sido dado. Su abrazo al despedirse fue diferente de los abrazos superficiales y automáticos que habíamos estado intercambiando durante años. Real,
Fue lo suficientemente firme para comunicar afecto genuino, y llevaba consigo la promesa de que las cosas podían ser diferentes entre nosotras. Su promesa de llamarme al día siguiente solo para saber cómo estaba, sin ninguna agenda específica, era exactamente el tipo de gesto que había estado esperando durante años. Lo ulterior. Consideración sin solicitud previa. El tipo de cuidado espontáneo que caracteriza las relaciones familiares saludables. Mi insistencia en que esperaría a que Mariana me llamara, si realmente quería disculparse, establecía las mismas expectativas de autenticidad e iniciativa personal que había establecido con Esperanza. No iba a facilitar las cosas, fingiendo que todo estaba bien cuando no lo estaba. Pero tampoco iba a cerrar la puerta a una reconciliación genuina. Me quedé sentada en la sala durante un largo rato, procesando todo lo que había pasado. La casa se sentía diferente, más liviana, como si hubiera estado cargando un peso invisible durante años y finalmente me hubiera liberado de él. El aire mismo parecía más claro, más fácil de respirar. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. De la madrugada, con el corazón acelerado, no me quedé despierta haciendo listas mentales de todas las maneras en que podría haber manejado la situación diferente. No pasé horas analizando cada palabra de la conversación, buscando evidencia de que había sido demasiado dura o demasiado exigente. El domingo por la mañana llegó con esa claridad especial que a veces sigue a las tormentas emocionales. Mientras preparaba café y planeaba mi día tranquilo, el teléfono sonó. Su voz sonaba exactamente como cuando era niña y había hecho algo malo, pero estaba lista para enfrentar las consecuencias. Su disculpa fue más específica y genuina de lo que había esperado. No fueron excusas generales o justificaciones, sino reconocimiento directo de acciones específicas que habían estado mal. Había estado mal no invitarme al bautizo. Había estado mal pedirme dinero para la fiesta. Había estado mal no hablar conmigo directamente sobre la situación. ¿No me habían invitado realmente? Su respuesta confirmó lo que ya sabía, pero fue doloroso escucharlo verbalizado. Javier había decidido que yo iba a ser crítica y problemática, y ella había estado de acuerdo sin cuestionar realmente esa evaluación. No había sido una decisión tomada después de considerar cuidadosamente mis sentimientos o mi importancia en la familia, sino una decisión tomada únicamente basada en su propia comodidad y conveniencia. Pensado que Javier tenía razón sobre mi supuesta tendencia a criticar todo, reveló hasta qué punto había permitido que la perspectiva de su esposo influyera en su relación conmigo. La Mariana que yo había conocido y ayudado a criar nunca habría tomado una decisión tan importante sobre un miembro de la familia sin al menos intentar entender todos los lados de la situación. La explicación fue su honestidad sobre no haber querido lidiar con mis posibles opiniones el día del bautizo. Era una admisión brutalmente franca de que habían preferido mi ausencia a la posibilidad de tener que considerar mis sentimientos o perspectivas. Mi presencia se había vuelto algo que había que manejar en lugar de algo que se celebraba. Ha cambiado su opinión. Su respuesta mostró que Esperanza había hecho exactamente lo que había prometido hacer. Le había hecho reflexionar sobre todas las veces que yo había estado presente para ellos, todos los momentos en que había puesto sus necesidades antes que las mías, toda la historia de apoyo incondicional que habían dado por sentada durante décadas. Me habían pagado excluyéndome cuando ya no me necesitaban. Fue particularmente significativo porque mostraba que había entendido el patrón más amplio, no solo este incidente específico. Había visto cómo habían utilizado mi disponibilidad y generosidad cuando les convenía, pero habían estado dispuestos a descartar mi importancia emocional cuando mi presencia se volvía inconveniente. Siempre iba a estar ahí para ella y para Sebastián, pero que necesitaba respeto incluso cuando no estuviera de acuerdo conmigo, establecía los mismos límites que había establecido con Esperanza. Amor incondicional no significaba aceptación incondicional de cualquier tratamiento, y apoyo familiar no significaba ausencia de expectativas de consideración básica. Su invitación a conocer a Sebastián vino acompañada de la promesa de cocinar ella misma, como en los viejos tiempos. Importante, porque representaba un retorno a la intimidad y el esfuerzo personal que habían caracterizado nuestra relación antes de que se casara y se mudara a un mundo donde todo se compraba hecho y se resolvía con dinero. Cuando bromeé sobre si recordaba cómo cocinar, y ella admitió que más o menos, pero que yo podía enseñarle otra vez, sentí una ternura que no había experimentado hacia ella en años.
Mucho tiempo que me había pedido algo que realmente quería dar, algo que me permitía compartir conocimiento y cariño, en lugar de simplemente proporcionar recursos financieros o servicios de conveniencia. Después de colgar con Mariana, me senté en mi sillón favorito con mi café matutino y las flores amarillas que habían sobrevivido toda la turbulencia emocional de la semana anterior. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que las cosas estaban encontrando su lugar correcto, donde todos los problemas se habían resuelto mágicamente, pero era un comienzo prometedor. Era un comienzo donde yo tenía voz y voto en las decisiones que me afectaban, donde mis sentimientos eran considerados importantes, donde podía decir no sin sentirme culpable o egoísta. Un comienzo donde Esperanza tendría que esforzarse conscientemente por ser una hermana de verdad, no solo alguien que compartía mi sangre, pero ignoraba mis necesidades emocionales. Tendría que aprender a valorar a las personas que la querían por quienes eran, no solo por lo que podían hacer por ella, donde tendría que reconocer que las relaciones familiares requieren reciprocidad y consideración, no solo expectativas unilaterales de disponibilidad y apoyo. 60 años me había tardado en aprender que el amor verdadero no significa decir sí a todo lo que te piden. Suficientemente honesto para decir la verdad incluso cuando es incómoda. Lo suficientemente valiente para establecer límites incluso cuando causa conflicto. Lo suficientemente fuerte para exigir respeto incluso cuando es más fácil simplemente ceder. Mantener la paz familiar a costa de tu propia dignidad no es realmente mantener la paz, sino simplemente posponer el conflicto inevitable que surge cuando las personas son consistentemente tratadas como menos importantes que otras. Significa reconocer que ser la persona que siempre cede no te convierte en una mártir noble, sino en una cómplice de tu propio maltrato. Había aprendido que el martyrdom que había cultivado durante décadas no había servido realmente a nadie. Fuera más considerada o agradecida, simplemente había hecho que diera mi consideración por sentada. No había hecho que Mariana fuera más cariñosa o atenta, simplemente había establecido expectativas irrealistas sobre mi disponibilidad incondicional, como un recurso siempre disponible en lugar de como una persona con mis propias necesidades y límites. Había contribuido a crear exactamente el tipo de relaciones desequilibradas que ahora estaba trabajando para corregir. Mi silencio ante el maltrato no había protegido la armonía familiar. Había permitido que problemas pequeños se convirtieran en resentimientos grandes. Cuando Carmen vino a visitarme como hacía todos los domingos, le conté toda la historia desde el principio hasta el final. Su reacción fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Orgullo por haber finalmente puesto límites, satisfacción por haber exigido el respeto que merecía, y confianza en que había tomado las decisiones correctas incluso cuando habían sido difíciles. Su propia transformación años atrás, cuando sus hijos adultos habían empezado a tratarla como una abuela de conveniencia disponible para cuidado infantil gratuito y apoyo financiero sin límites. Había tenido que aprender las mismas lecciones dolorosas sobre la diferencia entre amor genuino y explotación disfrazada de necesidad familiar. Su observación de que finalmente me había dado cuenta de que merecía ser tratada bien fue simple pero profunda. Había operado bajo la creencia de que mi valor dentro de la familia dependía de mi utilidad, de mi disposición a sacrificar mis propias necesidades por las de otros, de mi capacidad para mantener la paz sin importar el costo personal. Había confundido ser necesitada con ser querida. Había interpretado la dependencia de otros en mi generosidad como evidencia de mi importancia en sus vidas. Lo que puedes hacer por otros no es lo mismo que ser valorada por quien eres como persona. Y la dependencia no es lo mismo que el amor. El proceso de establecer límites había sido aterrador porque había requerido arriesgar las relaciones familiares que, aunque imperfectas, habían sido la única familia que tenía. Había tenido que estar dispuesta a perder la versión disfuncional de estas relaciones para tener la posibilidad de construir versiones más saludables. Cierto, establecer límites no había destruido mis relaciones familiares como había temido. Las había salvado. Había forzado conversaciones que habían estado pendientes durante años. Había creado oportunidades para entendimiento genuino, que no habían existido cuando yo simplemente absorbía el maltrato en silencio. Carmen me recordó que 60 años no era demasiado tarde para empezar a valorarse a sí misma. Culpaba el maltrato, ni hacía que los límites fueran menos importantes.
que merecía relaciones basadas en respeto mutuo, sin importar cuánto tiempo hubiera tolerado algo menos que eso. Su comentario de que más valía tarde que nunca resonó profundamente conmigo. Sí, había tardado demasiado en aprender estas lecciones. Había permitido que décadas pasaran antes de exigir el tratamiento que merecía. Dado en llegar a este punto, no invalidaba la importancia del progreso que había hecho. Las semanas que siguieron trajeron cambios pequeños, pero significativos en mis relaciones familiares. Esperanza empezó a llamarme regularmente, sin agenda específica, simplemente para conversar y preguntar cómo estaba. Las llamadas eran cortas y a veces un poco forzadas al principio, como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma, pero gradualmente se volvieron más naturales. Pasar el domingo como había prometido, y efectivamente cocinó ella misma. La comida no fue perfecta. Había olvidado algunos de los detalles que le había enseñado años atrás, pero el esfuerzo era genuino, y eso era lo que importaba. Sebastián era un bebé hermoso, y sostenerlo en mis brazos por primera vez me llenó de una ternura que había estado esperando sentir durante meses. Mariana me pidió que le enseñara de nuevo a hacer algunas de las recetas que habíamos preparado juntas cuando era niña, no porque necesitara ayuda inmediata, sino porque quería recuperar esas tradiciones para compartirlas con su propio hijo cuando creciera. Era exactamente el tipo de petición que me hacía sentir valorada por mi conocimiento y experiencia, no solo por mi disponibilidad. Javier, su esposo, fue cortés pero distante durante mi visita, y eso estaba bien. La relación cambiara drásticamente de la noche a la mañana, pero tampoco estaba dispuesta a modificar mi comportamiento para acomodar sus preferencias cuando eran irrazonables. Si mi presencia lo hacía sentir incómodo, porque no aprobaba silenciosamente todo lo que hacía, ese era su problema que resolver, no el mío. Los meses siguientes no fueron perfectos. Cuando viejos patrones amenazaban con reafirmarse, cuando Esperanza caía en sus hábitos de asumir mi disponibilidad sin consultar, cuando Mariana parecía olvidar temporalmente las lecciones que había aprendido sobre consideración y reciprocidad, era que ahora tenía las herramientas y la confianza para abordar estos problemas directamente cuando surgían, en lugar de absorberlos en silencio y permitir que se acumularan hasta convertirse en resentimientos majores. Había aprendido a hablar inmediatamente cuando algo me molestaba, a aclarar malentendidos antes de que se convirtieran en conflictos grandes. Conocer y celebrar los momentos cuando las cosas funcionaban bien, cuando Esperanza me consultaba antes de hacer planes que me incluían, cuando Mariana me agradecía genuinamente por mi ayuda en lugar de simplemente esperarla como algo debido. Estos momentos se volvieron más frecuentes con el tiempo, evidencia de que las relaciones podían cambiar cuando ambas partes estaban comprometidas con el crecimiento. Se desarrolló de manera natural y hermosa. Me convertí en una presencia regular en su vida, no como la niñera de emergencia que había temido ser, sino como la tía abuela que quería ser. Le leía cuentos, le cantaba las mismas canciones que había cantado a Mariana cuando era pequeña, le enseñaba palabras nuevas conforme crecía. Cuando cumplió 1 año, fui incluida naturalmente en los planes para su fiesta de cumpleaños. Financiamiento o trabajo gratuito, sino como un miembro importante de la familia cuya presencia era deseada y valorada. Fue un momento de validación completa de los cambios que habíamos logrado en nuestras relaciones. Carmen siguió siendo mi confidente y fuente de sabiduría durante todo este proceso. Su propia experiencia navegando límites familiares la convirtió en la asesora perfecta cuando surgían situaciones difíciles o cuando dudaba de mis decisiones. Evidentemente que establecer límites era un proceso continuo, no un evento único, y que requería vigilancia constante para mantener. Con el tiempo, comencé a ver cómo las lecciones que había aprendido se aplicaban a otras áreas de mi vida también. Sobre los compromisos que hacía en mi comunidad, más directa sobre mis necesidades con los proveedores de servicios, más dispuesta a priorizar mi propio bienestar cuando hacía decisiones sobre cómo pasar mi tiempo y energía. La transformación no fue solo sobre mis relaciones familiares, sino sobre mi relación conmigo misma. Mi propio valor independiente de mi utilidad para otros. Había recuperado mi voz después de décadas de silencio. Había aprendido que merecía consideración y respeto, simplemente por ser quien era. El proceso de cambio había sido doloroso y aterrador. Había requerido coraje que no sabía que tenía y había forzado conversaciones que había estado evitando durante años. He estado en relaciones más honestas, más equilibradas,
y más satisfactorias de las que había tenido jamás. Mientras me sentaba en mi jardín una tarde, viendo crecer las plantas que había estado cuidando durante años, reflexioné sobre el paralelo entre jardinería y relaciones familiares. Ambas requerían atención constante, ambas se beneficiaban de la poda ocasional, ambas florecían mejor cuando había límites claros y cuidado apropiado. Verdadero no significaba permitir que otros te pisotearan en nombre de la paz familiar. Significaba valorarte lo suficiente para exigir el tratamiento que merecías, ser lo suficientemente honesta para expresar tus necesidades, y ser lo suficientemente fuerte para mantener límites saludables incluso cuando era incómodo. 60 años me había tardado en aprender estas lecciones, pero como había dicho Carmen, más valía tarde que nunca. Para el tiempo que había pasado aceptando menos de lo que merecía, podía asegurarme de que el tiempo que me quedaba fuera vivido con la dignidad y el respeto que siempre había merecido. La historia del bautizo de Sebastián se había convertido en el catalizador para una transformación familiar completa. Una humillación dolorosa se había convertido en la oportunidad que había necesitado para finalmente crear las relaciones que siempre había querido tener. Y mientras el sol se ponía sobre mi pequeño jardín en Coyoacán, rodeada del aroma de las flores que había cultivado con paciencia y amor, supe que había tomado las decisiones correctas. La dignidad, y al hacerlo, había salvado no solo mi autoestima, sino las relaciones familiares que realmente importaban.